Estamos en la unidad 2. En este caso, la unidad 2 consta de dos temas, por decir así: extracción sólido-líquido y extracción líquido-líquido. Como lo escucho, en cuestión se diferencian por la parte de las fases que participan. En extracción sólido-líquido, pues se tiene la presencia de un sólido y un líquido, y en este caso pues van a trabajarse fases líquido-líquido. Una fase líquida y otra fase líquida. Sin embargo, seguimos. Una fase una fase prácticamente contiene, así es como lo podemos ir viendo desde ahorita. Hablar de extracción líquido-líquido es hablar de una fase inicial que contiene un compuesto de interés, ¿sí? Y que con ayuda de otro líquido, otro agente, se puede extraer ese compuesto de interés. Para ser un poquito más exacto en la parte de lo que es extracción líquido-líquido, nos mencionan aquí lo siguiente: para poder comprender en qué consiste la extracción líquido-líquido, es necesario señalar que dicho proceso inicia con una disolución líquida. Bueno, entonces, se van a manejar en sí dos momentos, al menos en términos para diferenciar la mezcla inicial y la otra fase que va a participar. Se tiene inicialmente, entonces una disolución líquida, así como tal. Entonces, el proceso de extracción comienza con una solución o una disolución líquida, es decir, se tiene un soluto y se tiene un solvente. Ambos componentes de la disolución están en fase líquida, tanto el soluto como el solvente, ¿sí? Entonces, partimos de una disolución en fase líquida. Partimos de dos componentes que están en estado líquido, sin embargo, uno corresponde a un soluto y otro corresponde a un solvente. Comúnmente, en una disolución, o también denominado mezcla, por si lo quieren llamar así, tiene estos dos componentes, el soluto y solvente. Comúnmente el soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente se encuentra en mayor proporción. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de que se inicia con una disolución líquida. Soluto, solvente, el soluto se encuentra en menor proporción, el solvente en mayor proporción. A eso se refiere con la parte de disolución líquida. Ahora bien, cuya composición es definida por un disolvente, así es, que en este caso le vamos a llamar al disolvente, disolvente de alimentación, y el otro pues soluto. Entonces este concepto, al menos de disolución, pues ya lo han manejado desde química básica. Les dicen que es una mezcla, que es una solución, pues aquella que está compuesta por un disolvente y por un soluto. En términos de extracción, pues va a ser un disolvente de alimentación y un soluto. Entonces la representación sería algo así. Tengo, por ejemplo, un vaso, un recipiente, para no nombrar como tal. Tenemos un recipiente donde tengo mi disolución, tengo mi disolvente, o denominado disolvente de alimentación, y mi soluto. El disolvente, repito, se encuentra en mayor proporción, el soluto en menor proporción. Ok, ¿qué sucede si yo quiero llevar a cabo la parte de extracción? Si yo ya mencioné que parto de una disolución, de una mezcla líquida, yo aquí tengo un soluto
comúnmente este soluto es mi compuesto de interés. Es lo que yo quiero rescatar de esa mezcla, de esa disolución. Sin embargo, pues como yo tengo un disolvente en estado líquido y un soluto en estado líquido también, entonces ellos tienen cierta afinidad, ¿sí? Prácticamente estaríamos hablando de que están haciendo una mezcla homogénea, no se ven las fases, entonces hay tanta afinidad que prácticamente esta disolución es homogénea, pero a mí me interesa el soluto, entonces es un poco difícil, primero pues observar las fases, segundo es un poco difícil también tomar al soluto del disolvente si ellos son muy afines. Entonces, si tú necesitas rescatar, o en este caso extraer este compuesto de interés o tu soluto, puedes aplicar una extracción líquida. ¿Cuál sería la característica de esta extracción? Que se tiene que añadir un nuevo líquido, ¿sí? Entonces tú ya tenías una mezcla líquida, una disolución líquida, donde tienes disolvente de alimentación y soluto. A ti te interesa el soluto. Ellos son muy afines, tanto que generan una fase homogénea. Entonces, para hacer la extracción, necesitas agregar un nuevo líquido. Y dices, bueno, pero si yo ya tengo dos líquidos y a mí me interesa el soluto, ¿para qué le agrego un tercero si la voy a complicar? Bueno, el nuevo líquido, en este caso, tiene que tener ciertas características. Con respecto al líquido nuevo que se va a agregar, tiene que al menos ser más afín al soluto. O sea, si estos dos inicialmente tienen cierta afinidad, cierta miscibilidad, el nuevo líquido que yo agregue tiene que ser aún más afín al soluto. Muy afín. Ser más visible el soluto en este nuevo líquido. Si se dan cuenta, yo aquí tengo inicialmente mi disolvente. Entonces, este nuevo líquido va a ser considerado como un nuevo disolvente. Entonces, este nuevo líquido pasará a jugar el papel de disolvente. Entonces, este nuevo líquido tiene que ser más afín al soluto. Y tiene, ¿sí?, que no tener afinidad con el disolvente pues inicial. Entonces, este nuevo líquido va a participar también como disolvente. Entonces ahora yo tendría un disolvente de alimentación o inicial y un disolvente, en este caso denominado como disolvente de extracción, un segundo disolvente. Mi primer disolvente lo vamos a denominar como disolvente de alimentación. El nuevo líquido que se agrega se le va a conocer ahora como disolvente de extracción. Ya es mi segundo disolvente. Este disolvente tiene que tener mayor afinidad con el soluto en comparación con el disolvente de alimentación. Entonces, también tiene que tener este disolvente, no tiene que tener afinidad con este. Es decir, que entre este disolvente de extracción y este soluto puedan generar una nueva mezcla, ¿sí? Que ahora este soluto se disuelva mucho mejor en este disolvente, pero que este disolvente junto con este disolvente no se puedan mezclar. Entonces, el nuevo líquido tiene que ser afín al soluto, pero no afín al disolvente inicial, porque entonces no tendría caso. Entonces ahora, una vez que yo agregue este segundo disolvente, se va a formar una nueva fase ahora entre este soluto
y este disolvente. Y a este lo van a dejar, por decir así, solito. Sin embargo, en los procesos de extracción, pues nada es al 100%. Entonces prácticamente se le va a quedar un poquitito del soluto. Lo mismo que pasa, va a venir este disolvente, el tercero en discordia, y va a atrapar este soluto. En su mayor proporción, pero no del todo. Y entonces este disolvente inicial le va a quedar un poquitito trazas de este soluto. Entonces, cuando suceda esto, del disolvente de extracción se mezcle con el soluto, estos dos van a formar una nueva mezcla, una nueva fase. Pero también va a haber otra fase donde va a haber disolvente y un poquito de soluto. Es decir, cuando se genera un proceso de extracción, se empieza con una sola fase. Pero cuando ya se lleva a cabo la extracción y se añade un nuevo líquido, entonces la idea es que se formen dos fases. Si yo como al inicio solo tenía una fase y no era observable los componentes, ahora cuando ya se lleva a cabo el proceso de extracción y se forman las dos fases, ahora voy a ver los componentes, se va a ver esa separación. Entonces, en un proceso de extracción hay dos momentos, y de hecho es importante que lo sepan, porque para los cálculos es así como se maneja. En un proceso de extracción líquido-líquido hay dos momentos. Una fase de mezclado en donde yo voy a tener disolvente de alimentación, soluto y disolvente de extracción. Voy a tener ese primer momento. Siempre voy a tener en un proceso de extracción un proceso de mezclado. Y un segundo momento que ya va a ser la separación, ya va a ser llevarse a cabo la extracción. Entonces, tengo mi primer momento, que es el mezclado, y el segundo momento, que ya viene siendo la extracción, donde yo parto de una fase y genero dos fases. Una fase acuosa y una fase orgánica. La fase acuosa comúnmente podemos decir que es aquella que está rica principalmente por agua, por eso se llama acuosa. Y una fase orgánica, pues, ¿a qué va a ser rica? Bueno, la que no está rica en agua y que va a estar más rica en el componente, en un compuesto orgánico. O sea, ahorita no especifiquemos qué tipo de compuesto o de componente. Pero cuando les digan, tenemos una fase acuosa y una fase orgánica, es que tenemos dos fases, una que tiene más agua y otra que tiene menos agua. Al menos así lo pueden considerar. Ok. Aquí está lo que yo les comentaba. Partimos de una disolución líquida, que es mi alimentación, que contiene disolvente de alimentación y tiene soluto. Le añadimos un tercero, ¿sí? un nuevo líquido denominado disolvente de extracción. ¿Y qué va a pasar? Se forman dos fases ahora. Si se dan cuenta aquí, vean la diferencia. Aquí tenemos la disolución líquida, donde es más rico en disolvente de alimentación con soluto, y el nuevo líquido donde solo tengo únicamente mi disolvente de extracción. Al inicio solo tengo un compuesto, el disolvente nada más, el que esté utilizando, pero es único. Pero cuando ya lo agrego y hago el proceso de mezclado, se empiezan a generar esas dos fases posteriormente. Ahora, donde yo tengo, ¿sí?, de mi disolución de alimentación, ahora yo tengo disolvente de alimentación, pero tengo poco soluto. ¿Por qué sucedió eso? Porque el soluto ahora pasó a ser parte de mi disolvente de extracción. ¿Sí? Ahora, esta fase, y tengo esta fase. Repito, esta primera fase no ha cambiado, sigo teniendo disolvente de alimentación, pero poco soluto.
Y la nueva fase que se formó, tengo disolvente de extracción, pero ahora está rico en soluto. El soluto pasó a ser parte ahora del disolvente. Y al tener dos fases, es importante que yo, Celso, es importante que yo diferencie estas dos fases. No importa si le llamo fase 1 o fase 2 o fase 1 o fase 2, no importa el orden. Lo que sí debo de entender es lo siguiente, que uno lo voy a conocer como extracto y otro lo voy a conocer como refinado. En el extracto, como ya les comenté, tengo disolvente de extracción y mucho soluto. En el refinado tengo disolvente de alimentación y poco soluto. Y recuerden, primero se genera una etapa de mezclado y ya posteriormente la etapa de separación, que es la etapa de la extracción. Bueno, ¿cómo lo podemos observar en un diagrama? Tenemos, al menos aquí, tengo dos corrientes. Inicialmente tengo dos corrientes de entrada. Primero, pues la alimentación, ¿no? Donde tengo el disolvente de alimentación más soluto, esta es una de mis entradas, y la segunda entrada, que es mi disolvente de extracción. Se lleva a cabo el proceso de mezclado y posteriormente se lleva a cabo la etapa de extracción, donde yo obtengo lo que es un extracto y lo que es un refinado. Les vuelvo a repetir, en el extracto tengo mucho disolvente de extracción y mucho soluto. En el refinado tengo mucho disolvente de alimentación, pero poco soluto. Entonces tengo dos entradas y dos salidas. Ahora, estaba revisando, déjenme ver, ayer estaba revisando una imagen que de hecho se me pareció muy interesante y lo voy a asociar con lo que en su momento les compartí. Déjenme ver si tengo aquí el libro, porque de hecho me pareció muy bonito y está bien sencillo la parte de la idea. Entonces déjenme ver. Por el silencio. Sale, aquí está la imagen que les quería mostrar. Les decía que la parte de extracción líquido-líquido consta de dos etapas. Aquí podemos observar el primer equipo, que vendría siendo un mezclador, ¿sí? En este caso tendríamos dos corrientes. La parte de mi flujo de alimentación, que contiene mi disolvente de alimentación y mi soluto, y la parte de mi nuevo líquido, que vendría siendo el disolvente de extracción. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos una corriente de entrada, por si lo queremos asociar con mi alimentación, donde yo tengo, repito, disolvente de alimentación y soluto. Tengo otra corriente de entrada que vamos a definir como mi disolvente de extracción, también ambos en fase líquida. Estas dos corrientes entran al mezclador. Obviamente debe de haber un proceso también de agitación. Hay que tratar de que los tres que estén ahí, tanto el disolvente de alimentación, disolvente de extracción y mi soluto, se mezclen primeramente completamente, o sea, que se mezclen totalmente. Y una vez que se obtenga ya este producto de mezclado, sale como tal y entra a un separador. Y en este caso entra ya al equipo de extracción. Entonces tenemos alimentación o flujo de alimentación, solvente de extracción
Se lleva a cabo el proceso de mezclado, hay cierta agitación, se obtiene un producto, el producto de mezclado, y entra al separador, al equipo de extracción, y en la extracción pues se obtiene un extracto y se obtiene un refinado. El extracto es rico en disolvente de extracción y rico en soluto. El refinado, ¿sí? Este refinado, que es otra de las corrientes que sale, es rico en disolvente de alimentación, pero pobre en soluto. Entonces, así es como podría ver yo un proceso completo de extracción líquido-líquido, con la etapa de mezclado y la etapa de separación. Vamos a ver aquí más adelante, a ver qué tenemos. Pues aquí está, miren, un poquito más explicado. Dice que la S es el disolvente de extracción. La A es mi flujo de alimentación. Se hace el proceso de mezclado y se tiene el extracto y se obtiene el refinado. Esto sería como yo lo podría ver en un diagrama de equipos. Así es como yo lo podría observar. Y se utiliza, más adelante ahorita vamos a ver que se utiliza lo que se conoce como un diagrama ternario. Este diagrama ternario, pues más que nada, es para tomar en cuenta las composiciones, la parte de balances, para saber cuánto de extracto, cuánto de refinado se está obteniendo. O sea, prácticamente esto nos ayuda para los cálculos de balance de materia. Determinar tanto flujos como composiciones. Para eso nos ayuda este diagrama ternario. Pero ahorita lo vamos a ver porque es parte de procedimiento de cálculos. Ok. Caray, a ver, vamos a ver. Un momentito. Seguiría este. A ver. Aquí tenemos lo que se conoce como un diagrama ternario. Ustedes en destilación trabajaron con diagramas en términos así como que diagramas binarios o un diagrama en donde solo trabajabas al menos con dos componentes, con mezclas binarias principalmente. Aquí se van a trabajar mezclas con tres componentes. Entonces se tiene el disolvente de extracción, el disolvente de alimentación y mi soluto. Tengo tres componentes. Entonces requiero utilizar un diagrama ternario. Si tuviera solo dos componentes, pues trabajo un diagrama binario. Pero en este caso, como tengo tres componentes, necesito un diagrama ternario, o también denominado diagrama triangular, o también denominado diagrama de extracción líquido-líquido. Entonces, hay mucha información que podemos considerar aquí. A ver, pero primero observen, a ver, observen. Tenemos aquí este diagrama, ciertamente como ustedes comentaban, tenemos tres vértices, por decirlo así. Pues es un triángulo, tenemos tres vértices. En cada uno de los vértices o esquinas o picos, como le quieran llamar, del triángulo, se va a situar un componente. Repito, tenemos tres: disolvente de alimentación, el soluto y el disolvente de extracción. Son tres componentes. Ambos están en fase líquida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el situarlos en cada uno de los picos del triángulo, no hay un orden. Yo estaba checando la literatura y no hay un orden como tal. Sin embargo, por regla general, o sea, no es un orden, porque lo puedes trabajar como gustes, pero la mayoría, por regla general, en la parte superior
siempre colocan el soluto, siempre. Recuerdo que vi un video donde decía algo sobre que es el menos pesado, al parecer, de los componentes, de los 3 componentes. Comúnmente este puede ser el menos pesado, ¿sí? Porque como está arriba, quiere decir que es el menos pesado, así como que lo asocia. Entonces, literalmente es el menos pesado y por eso, como cuando hablamos en destilación, que son el componente más ligero, el menos pesado, pues tiende a ascender más fácilmente. Lo mismo sucede aquí, es como que lo asocia de esa manera. Entonces, en la parte superior, en este pico del triángulo, siempre vamos a colocar el soluto. De este lado, para ustedes sería, así como están del lado izquierdo, inferior izquierdo, sería el disolvente de alimentación. Y por último, de este lado inferior derecho, el disolvente de extracción. Entonces, disolvente, el soluto y el extractor. ¿Sí? Ambos estos son disolventes, pero es que es muy repetitivo. Disolvente de alimentación, disolvente de extracción y soluto. Ahora, ¿qué observamos en este caso también en la parte de tener situados a cada uno de los componentes en el pico? ¿Qué observan? A ver. Fíjense, en el pico, en el mero pico, ¿qué observan? Por ejemplo, aquí estamos señalando al soluto. En este pico tenemos el soluto, este puntito negro que ven. Pero ¿qué observan? A ver. A ver, vamos primero con este, a ver. Asocien los colores también son por algo. No crean, nada más se lo puse por ponérselo. ¿Qué observan? Ya lo dijeron por allá, pero Estefanía confundió ahí la idea. No sé qué dijeron, pero... A ver, ¿qué observan? Dije, céntrense en el pico. ¿Por qué les digo céntrense en el pico? Al de al lado. O sea, la idea, céntrense en el pico, céntrense en el color, céntrense en el puntito. A ver, usted dice el componente puro porque ya lo vio de este lado, ok. ¿Usted qué dice? Estrella. En el centro están el soluto y el disolvente de extracción, están los colores. Ok. ¿Qué más observan? Miren, la idea más, la primera idea que tengan, pero observen bien ese puntito. A ver, Celso. ¿De quién? Joana. De favor. Joana, deje de estar rayando porque hasta acá se escucha. A ver, Celso, no me distraiga, Joana. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en este puntito, en este vértice del triángulo, indicarlo ahí significa que vamos a tener la máxima concentración del componente con el que se esté trabajando. Y la máxima concentración de este componente, específicamente el soluto, ¿de cuánto sería? ¿De cuánto sería? Del 100%. Pero como estamos trabajando, y aquí igual vuelvo a comentarles, esto también es importante, aquí estamos trabajando fracción masa. Entonces, es importante saber que en este punto del triángulo tenemos al soluto y significa que aquí tenemos el 100% de ese componente. Por eso acá al lado dice componente puro C. Quiere decir que aquí, situar este puntito en este pico, significa que tengo únicamente componente C, que tengo únicamente soluto, está al 100%.
¿Qué significaría entonces acá, jóvenes? Aquí, en esta partecita, donde ahora tengo señalado al disolvente de alimentación. ¿Qué significaría colocarle aquí un puntito? Eso mismo nada más que ver con el disolvente. Pero ¿qué es lo mismo? Eso más concentración del disolvente de alimentación. Quiere decir que en ese puntito, en ese vértice, indicaríamos la concentración máxima del disolvente de alimentación. ¿Cuál sería? El 100%. Y hablar de un 100% quiere decir que solo hay disolvente de alimentación, no hay otra cosa. Entonces quiere decir que está puro. Lo mismo pasaría de este lado. Aquí únicamente estaríamos señalando que tenemos únicamente disolvente de extracción, es decir, 100% disolvente de extracción. Sería puro. Ahora, ¿qué pasa en este caso? A ver, aquí tengo un punto, pero ya no lo tengo en los vértices, ahora lo tengo en uno de los lados del triángulo, ya sea en este o ya sea en este. ¿Qué significará esto? A ver. Eso a lo mejor se encuentra ya sea el soluto C con el A, y con el B, que también como en una máxima. Ok, a ver, ¿qué más? Ideas. Joana, deje de rayar, deme el lapicero, aquí lo puse, aquí no está tomando nota. A ver. Que no es concentración de disolvente de extracción Menos soluto. Ok, bueno, usted ya lo vio desde el punto de vista cuantitativo, ok. Bueno, lo que les puedo decir es que cada partecita en que he dividido los lados del triángulo me van a representar una composición. Sin embargo, si yo sitúo, que no va a ser el caso por el momento, pero si yo sitúo aquí un puntito en un lado del triángulo, significa que lo que voy a tener ahora ya no es solo un componente. Voy a tener dos componentes o la representación de la composición de dos componentes. Si yo sitúo en el vértice del triángulo, estoy dando a conocer solo un componente. Y por eso ese componente estaría al 100%. Si yo sitúo un puntito en algún lado del triángulo, estaría ahora representando la composición de los componentes. En este caso ya hablaría, al decir que tengo dos componentes, hablaría que se está formando una mezcla, y en este caso al ver dos, pues estaríamos hablando de una mezcla binaria. Hay al menos, por decir así, puedo obtener tres tipos de mezclas binarias. Por ejemplo, una mezcla binaria donde participe el disolvente de extracción y el soluto. Otra mezcla binaria, y como esta, donde participe el disolvente de alimentación y el soluto. Aquí ya no indiqué ninguna mezcla binaria, pero si yo pongo aquí un puntito, ya eso fue por la parte de la imagen, ya no quise ponerle más información, pero si yo coloco por aquí, no sé, a la mitad, vamos para no complicarnos, a la mitad, aquí donde dice punto 5, coloco un puntito, ¿quiénes estarían participando en este caso? ¿Mande? ¿Quiénes son? Pero, hay un pero. ¿Qué dijimos con respecto a la parte del proceso de extracción? Partíamos de una mezcla inicial donde yo tengo disolvente de alimentación más soluto y venía un nuevo disolvente, el disolvente de extracción. Y hablábamos de que el disolvente de extracción
debe de tener mucha afinidad con respecto al soluto. Pero, ¿qué tiene que suceder con respecto al otro solvente? ¿Qué tendría que suceder? El disolvente de extracción, mucha afinidad con el soluto, porque pues esa es la idea, extraerlo, retirarlo de la mezcla inicial. Pero entre los dos disolventes, ¿qué tiene que suceder? ¿Tiene que ser afines, no afines? ¿Qué tiene que suceder? ¿No? ¿No se entendió la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué no afines? Pues no afines, no tiene que ver esa miscibilidad. Entre el disolvente de extracción tiene que ser afín al soluto, pero no afín al disolvente de alimentación. Porque entonces ahí se mezclarían, el disolvente de extracción se mezclaría con los dos y eso pues realmente sería perjudicial para la extracción. No, yo solo quiero que el disolvente de extracción sea afín al soluto y que el soluto se disuelva en el segundo disolvente y deje al primer disolvente, al de alimentación. Entonces, como ejemplo está bien, o sea, yo si lo pongo por aquí un puntito, significaría que tendría disolvente de alimentación y disolvente de extracción, estarían formando una mezcla binaria, pero obviamente ya en la realidad pues, eso no sería práctico, porque yo no quiero que suceda eso. Posiblemente esto sí, aunque yo no quiera que se dé una mezcla binaria entre el disolvente de alimentación y el soluto, se va a dar, porque este sería de hecho esta sería mi mezcla inicial, ¿no? Mi disolvente de alimentación y mi soluto. Ahí estaría, en esta parte, de hecho, vuelvo a repetir, esto también va a ser importante para los cálculos, aquí es donde yo voy a ubicar inicialmente las concentraciones que se tengan como alimentación. Y esta mezcla binaria entre disolventes de extracción y soluto es lo que yo esperaría que sucediera para que se lleve a cabo la extracción, porque de hecho yo espero que en el proceso de extracción sí se tenga y se genere esta mezcla binaria entre el disolvente de extracción y el soluto, porque es lo que yo quiero obtener, si no, ¿para qué llevaría a cabo el proceso? Ahora, primer punto, segundo punto, ahora, si yo encuentro aquí un puntito, ya no en los picos, ya no en los lados, ahora le encuentro un puntito adentro, en cualquier espacio del triángulo, ¿qué significa ese puntito? Ahí lo menciona, pero ¿cómo lo interpretarían ustedes? ¿Mande? Así es, una mezcla. Yo representar un puntito adentro de mi triángulo o de mi diagrama triangular o diagrama ternario es indicar eso, que yo tengo ahora tres componentes y que posiblemente, es lógico, en diferentes concentraciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de concentraciones se están manejando aquí en mi triángulo? Comúnmente te lo van a dar en porcentaje. Comúnmente así te lo van a dar. En los problemas te lo van a decir tanto por ciento. Pero tú aquí no vas a trabajar en tanto por ciento. Porque si te das cuenta, no dice 100%, dice por ejemplo 1.95, 0.8, 0.7, 0.6. O sea, no estamos en tantos por ciento. El problema sí te lo va a dar en porcentaje, pero a ti no te va a servir. Tú lo vas a necesitar en fracción masa. Solo que tienes que hacer algo bien sencillo. La información que te den en los problemas, que va a ser una tablita, Joana, va a ser una tablita, te va a decir 90%, 80%, 5%, 1%, para que tú lo puedas trabajar. Tienes que dividirlo nada más entre 100 y con eso tú ya obtienes la fracción más. Así de sencillo, tomas la tabla
que va a estar en tanto por ciento, lo divides entre 100 y lo que vas a obtener ya son composiciones, ya no porcentuales, sino en fracción masa, y ahora sí lo vas a poder trabajar aquí. Es decir, nosotros vamos a trabajar como máximo 1, como mínimo pues 0. En la tablita que te puede dar el problema, máximo puede ser el 100% y el mínimo pues 0%. Pero tú no lo vas a trabajar así, lo tienes que dividir primero forzosamente entre 100 y ya obtienes los datos en la forma adecuada para poder representarlos aquí. Ahora, ustedes veían estas flechitas, ustedes decían que era como que un ciclo. Bueno, lo que les voy a comentar igual va para los cálculos. Todo lo que les estoy comentando son para los cálculos, así que espero que estén tomando nota, ¿verdad? O sea, espero que no estén así, porque no creo que sea lo ideal. Pero bueno. Entonces, ¿por qué la flechita, esta para abajo, esta de derecha a izquierda y esta de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿Por qué será? Bueno, tiene un porqué, miren, a ver, vean y díganme nuevamente cuál es la concentración de disolvente B aquí. ¿Cuánto sería? 100%. La flechita, para ustedes la flechita aquí, ¿qué les estaría indicando? Así es. Entonces quiere decir que si yo quiero representar la concentración más baja de mi disolvente B o mi disolvente de extracción, sería aquí, 0. Pero si yo quiero identificar alguna concentración, por ejemplo, vamos a suponer no sé, les gusta el 20% de concentración de B, tendría que ser aquí. Ahí estaría la concentración de 20% de B. Entonces, conforme los valores se van acercando a B, quiere decir que su concentración va aumentando. Entonces, la concentración de B aumenta de arriba hacia abajo. Por eso la flechita. Que si tú quieres una concentración mayor de B, pues comúnmente tienes que ir, entonces la intención es de arriba hacia abajo. Partir desde 0, deme eso. No, a la hoja. Démelo. Entonces, la concentración de B incrementa de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el disolvente de alimentación? Disolvente A. ¿Cómo aumenta su concentración? Como lo ven ustedes, ¿cómo aumenta su concentración? De derecha a izquierda. La concentración de A, en este caso del disolvente de alimentación, aumenta de derecha a izquierda. Entonces, conforme yo me voy acercando un poquito más para acá, al vértice donde se encuentra A, es porque va incrementándose su concentración. Seguimos. Para la parte de C, aumenta, ¿sí?, de abajo hacia arriba. Conforme yo me voy avanzando en este lado de mi triángulo, vaya subiendo, también va subiendo la concentración. ¿Sí? A ver, ¿qué concentración tendría, hablando de esta mezcla binaria que ya tenemos aquí, y ya identificamos, por ejemplo, este puntito, qué concentración se tendría para B y para C? A ver. El 0.75 del B y el resto del 25. Y 25.
Entonces tendríamos 75% de B, que sería 0.75, y 25% de C, que sería 0.25. Es correcto. Aquí, ¿cuánto sería de A y C? 0.25 de C. De A. 0.25 de A. ¿Seguros? No, porque A es abajo. Miren. C, su máxima concentración. A, su máxima concentración. Entonces, ¿cuánto sería de A? 0.75. ¿Y de C? 0.25. Entonces tendríamos 75% de A y 25% de C. Bueno, ahora, si yo estoy aquí, díganme la concentración de cada uno de los componentes. A ver si se ve. Ahí sí tenemos un 100%, pero ahora díganme de esos 100%, ¿cuánto es de A, cuánto es de B y cuánto es de C? No, Estrella, use la lógica. Bueno, yo sé que no lo podrían obtener. Bueno, porque falta una última información que agregar. Miren, nosotros ya sabemos entonces que la concentración de B aumenta de aquí hacia acá. La concentración de A aumenta de acá para acá. La concentración de C aumenta de aquí para acá. Pero si yo tengo aquí un puntito y quiero determinar cuál es la concentración total, es el 100%. Pero cuál es la concentración parcial o de cada uno de los componentes, aquí hay una regla general. Y que tiene que ver con la parte de cómo están indicadas las concentraciones en ambos lados. Si yo quiero saber la concentración de A, B y C, tengo que ir ubicando cómo se obtiene cada una de esas composiciones. ¿De qué composición quieren que trabajemos primero? De los tres. Elijan una. La C. Ok. La C, yo ya sé, valga la redundancia, yo ya sé que la concentración de C aumenta de aquí para acá. No, ¿verdad? Es de aquí para acá. Y si quieren obtener la de C, entonces vean lo que tendría que hacer. Me tendría que ubicar de este lado, porque si dices, a ver, quiero considerar la concentración de C, me voy a ubicar de este lado, ¿sí? Donde está lo de color rojo. Y para encontrar la concentración de C, Aileen, tengo que trazar una línea totalmente horizontal, porque la concentración de C en esta partecita, fíjense, en esta partecita vale 0. Y yo ya les dije que conforme vaya subiendo, se va aumentando. Entonces vamos a imaginarnos que trazamos una línea totalmente horizontal en la base del triángulo y la concentración de C aquí vale 0. Pero conforme yo vaya subiendo esta línea, ¿sí? Voy a ir aumentando la concentración, así, hasta llegar aquí, que valdría 1. Entonces, empiezo de 0 y voy subiendo hasta intersectar este punto que yo ya dibujé. Entonces, ¿cuánto valdría la concentración de C? 50%, 0.5. Así es como voy a obtener yo la concentración de C. A ver, ¿cuál quieren ahora? La de B. La de B sabemos que se encuentra aquí y que la concentración aumenta de 0 a 1. Entonces, en este caso, ¿cómo obtendría yo la concentración de C? Ahora la concentración sería trazar una línea aquí y
se va a mover, al menos esta línea que yo trace, se va a mover así, hasta llegar acá, en 1, 0, y va aumentando la concentración de B, dijeron, ¿verdad? Hasta llegar aquí a 1. Entonces, empiezo 0, recorro, y intersecto aquí la parte del puntito. Entonces, ¿cuánto valdría la concentración de B? 25%. Entonces, 50% de C y 25% de B. O sea, 0.5 y 0.25, que sumados, ¿cuánto tengo? 0.75 o 75%. Y para encontrar el último que me falta, ¿cuál sería? El de A. ¿Cuánto valdría el de A? ¿Por qué 25? El 100%. Bueno, es cierto, solo hay una diferencia. El 100% del todo, o el todo, menos lo que yo tengo de las demás concentraciones, que sería el 25%. Pero tendríamos, Eileen y Celso, tendríamos que, pues, a ver si es cierto. En A sabemos que la concentración aumenta de aquí para acá. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la concentración en este caso de A? Tendremos que trazar una línea aquí y moverlo hacia acá. Ahí está. Y la lectura la tendría que hacer aquí. ¿Cuánto llegó de A? Ahí está, miren. Ahí está. 0.2, o sea, 20%, la mitad, 0.25, o sea, 25%. Entonces, tenemos 25% de A, 50% de C y 25% de B. En total dan un 100%. Y eso sería la parte de las composiciones de los tres componentes. Cada puntito que yo encuentre representado dentro del diagrama, ¿sí? me representa una mezcla ternaria y voy a tener tres composiciones ahí. Y ya para ir como terminando, todavía no, pero ya para ir terminando, para un problema resuelto, jóvenes, lo voltean allá, por favor. Para un problema resuelto, vean lo que tienen que hacer. Ahí está. O sea, para cada problema resuelto, tú tienes que identificar composiciones. O sea, lo que acabamos de hacer del puntito ese que tenemos aquí de ejemplo, este puntito, en los problemas comúnmente se trazan un número de puntitos. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntitos. Y cada puntito representa tres composiciones. Son 18 por 3, ¿cuántas composiciones son? 54. No sé, ustedes son 18 por 3. 3 por 8, 24. 3 por 1, 5, 3. Y 2, 54. Se va a tener 54 composiciones. Sí, sí, yo no les voy a pasar este documento. Pues lo van a tener que hacer en un documento de PowerPoint. Porque lo pueden hacer a mano, sí, pero cada quien tiene como que ciertas, ¿cómo le llamamos? A ojo de buen cuero, cada quien tiene como que cierta percepción en el espacio de poder ubicar un puntito. ¿Cómo puse yo los puntitos ahí? Agarré
Agarré y le hice zoom y fui viendo en dónde se encontraban las composiciones que me daba el problema. Y así lo fui moviendo, uno por uno. Si yo lo hice, ustedes también. Aquí un poquito las composiciones se acumularon, pero ahí está. Bueno, esto sería, creo que sería todo la parte de teoría. Bueno, ya vamos a terminar con esto. Esto ya es lo último. Por el momento no tiene tanta relevancia, por el momento, por la parte del contenido. En la parte de problemas posiblemente también no tenga tanta relevancia, pero en la práctica que vamos a hacer, sí, vamos a hacer una práctica. Entonces, cuando nosotros tenemos datos de equilibrio, o sea, composiciones en el equilibrio de extracción líquido-líquido y LIM. Bueno, entonces les decía, por el momento no va a ganar tanta relevancia, pero sí tienen que saberlo. En la práctica ya gana relevancia porque de hecho en la práctica que vamos a hacer se trata de construir esto que se llama curva binodal. La curva binodal más que nada es una representación gráfica de todas las composiciones de los tres componentes, pero en equilibrio. No se recarga ahí. Entonces, esta curva, como lo que hacían en destilación, ven que unían todos los datos de equilibrio. Entonces, esos datos de equilibrio, ¿ustedes cómo la obtenían? Con los puntitos que iban representando de las composiciones, ¿sí o no? Entonces, lo mismo sucede aquí. Esta curva, imagínense que está hecho por muchos puntitos que tienen este comportamiento, ¿sí? Es decir, lo que les acabo de mostrar, con los datos de equilibrio de cada uno de los componentes que se están trabajando, yo voy a formar, un momentito, yo voy a formar esto. A ver, permítanme ver si se ve. Un momentito. Voy a formar esto. Esto que ven aquí de negro es la curva, que se forma por cada puntito que yo ya identifiqué previamente. Y esos puntitos, ¿de dónde salen? De los datos de equilibrio que comúnmente vienen en tablas. Bueno, este comportamiento que siguen los puntitos que se asocia con las concentraciones en equilibrio de los tres componentes, lo que forman es una curva, pero se le conoce como curva binodal. Y se dice que todo lo que esté adentro de la curva binodal, ¿sí?, se van a tener dos fases. Todo lo que esté afuera de la curva binodal me va a representar una fase. La pregunta sería aquí, en un proceso de extracción, ¿es bueno que yo obtenga una fase o obtenga dos fases? ¿Sí? ¿Por qué dos? ¿Por qué una? Todo porque para hacer más, no sé, Lo acabo de explicar hace ratito. A ver, Ailín, para que te siente. no sé. Celso, ¿qué es bueno? ¿Una fase? ¿Dos fases? ¿En un proceso de extracción? Ailín, y aún así te está durmiendo. Sí, dos fases. Y aún así te está durmiendo. Es la de alimentación y la de En un proceso de extracción. Y la otra fase de con el extracto y el refinado. Así es, yo necesito dos fases. ¿Por qué es importante que se generen dos fases? Porque yo necesito generar esas dos fases para poder separarlos, uno como extracto y otro como refinado. Y de hecho aquí está, miren. Aquí dice, este es mi curva binodal. Siéntese, Celso, por favor. Este es mi curva binodal. Y a mí me interesa que se formen dos fases, porque una fase va a ser con respecto a lo que voy a denominar refinado,
y otra va a ser lo que voy a denominar como extracto. De este lado, si se dan cuenta, todo lo que encuentro de este lado, del lado un poquito más orientado a la parte izquierda, va a estar mis composiciones de refinado. De este lado voy a tener mis composiciones de extracto. Y lo que yo, cualquier puntito ajeno a la curva binodal, cualquier puntito que yo encuentre por debajo de la curva binodal, se le va a conocer como punto de mezcla. ¿Sí? Ahora, bueno, yo creo que por el momento sería todo. Le voy a explicar algo más, pero mejor vámonos ya al problema.